muchas gracias a vosotros por ¿no? por la oportunidad, ¿no? de estar aquí y de poder compartir todo este tiempo con vosotros. Em, no sé, se me oye bien, ¿no? Porque digamos, aquí como luego la tecnología puede, pero bueno, si me oís bien, todo perfecto. Bueno, intentaré, no sé si va a ser de deleite, ¿no? Porque eso me preocupó, ¿no? La palabra deleite, pero no, pero vamos a intentar hacerlo lo más entretenido posible, ¿no? Entonces, bueno, quizás lo primero que me planteé es, oye, vamos a hablar del tema de banca seguros y vamos a intentar hacer algo un poco distinto, ¿no? Entonces, pero sí quizás una mínima reflexión, ¿no? Es decir, y esto viene de la frase esta de, oye, si no conoces tu historia, estás obligado a repetirla, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos ha pasado? Y esto en realidad ha pasado no solo en España, sino ha pasado en el mundo. O sea, nos hemos encontrado con que, o sea, veníamos de una época donde, si vamos hablando incluso antes del COVID, etcétera, una época en donde teníamos principalmente pues, bajos tipos de interés en términos generales. Bueno, si vamos a algunos países de Latinoamérica, algunos países no era tanto así, pero bueno, en términos generales podríamos decir que sí, donde, bueno, pues teníamos una forma de, o sea, una forma de enfocar bueno, determinados productos, los sectores, etcétera. Luego vino el COVID, que yo creo que ha tenido, o sea, ha tenido grandes impactos. Yo no sé si en esto de actuarios por el mundo me ha encantado porque, bueno, pues CEOs por el mundo, también os puedo contar que, por ejemplo, el COVID en algunos países de Latinoamérica, aunque estoy diciendo una inexactitud, ¿no? Porque en realidad México no es Norteamérica. Pero bueno, vamos a decirlo así en términos generales. Pero hubo tres países donde, oye, la siniestralidad, especialmente de vida y salud, ha sido tremenda. O sea, entonces, uno de ellos fue México, otro fue Perú y otro fue Brasil. O sea, a tal punto donde o sea, hay un gráfico, ¿no? Que digamos que de ahí saca la AMIS, ¿no? Que en este caso es como pues, una institución también de empresas de seguros en México. Y entonces ibas viendo cómo o sea, la parte del COVID, o sea, la siniestralidad del COVID, iba superando a todos los sismos, a los terremotos, los huracanes, etcétera, y finalmente se puso en cabeza. Fue la que se puso en cabeza. Entonces, claro, como podéis imaginaros, pues eso trastocó completamente cómo tienes que gestionar una empresa, cómo tienes que hacer las cosas. Fue interesantísimo porque desde el punto de vista de los actuarios era un reto tremendo y además en un sector como el banco asegurador, donde tienes, o sea, uno de los socios es el banco y entonces tienes que dar las explicaciones, bueno, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué está esta siniestralidad? ¿Por qué no has sido capaz de preverlo antes, ¿no? En un entorno que podríamos decir, o sea, más allá de modelos, etcétera. Oye, pues mira, es que esto fue algo completamente imprevisto. Y recuerdo que hablamos, ¿no? Las curvas, ¿no? De la Universidad de Washington, etcétera, tal. Y bueno, y al final, bueno, hacíamos las previsiones de acuerdo con esto, pero fue, o sea, fue digamos, algo que trastocó, literalmente trastocó el mundo. Y trastocó el mundo, yo creo que en dos sentidos. Por una parte, o sea, por una parte, una conciencia muchísimo mayor por todas las personas de lo que es la protección, especialmente la salud y la vida, pero yo diría en términos generales, porque las empresas en términos de beneficios, los negocios, etcétera, o sea, y además ha cambiado, o sea, ha cambiado radicalmente el mundo y este cambio, o sea, también en la forma de trabajar, en la forma de estar en casa, pues lógicamente también cambia el papel de seguros, ¿no? Y luego, lógicamente, del papel de banca seguros, ¿no? Entonces, os cuento esto un poco en forma de anécdota para hacerlo más gráfico, pero o sea, este es el punto, ¿no? Uno de los puntos principales. Entonces, si hablamos del papel del sector seguros o de seguros en el mundo, pues yo creo que este papel, aunque antes lo podríamos ver como que, oye, tenía un papel de una cierta estabilización, una cierta mitigación. Entonces, incluso si lo ves desde un punto de vista financiero, eh, hay un libro muy antiguo que es en Random Walk in Wall Street, ¿no? De Malkovich, que viene a decir que incluso la parte de seguros, pensiones, lo ve como un tema que tiene que ver con la previsión financiera, con cómo tienes que enfocar pues, las inversiones que tienes que hacer en tu vida, ¿no? A largo plazo, ¿no? Eh, y entonces, dentro de esto, pues pone la parte de seguros. Pero es que ahora, digamos, este papel ha cambiado. Incluso me pareció interesante traer a colación el World Economic Forum, ¿no? Pues digamos, del 2023. Y ahí
qué papel realmente se le da a seguros? Entonces, el papel que se le da es, oye, por una parte, o sea, es el nivel de previsión, de seguridad que puede tener el sector seguros en general, ¿no? En general, con todo lo que es el mundo. Y dentro de esto, pues hay muchos elementos. Yo creo que el tema de la revista es súper interesante porque habla de muchos temas. Entonces, por ejemplo, dices, oye, pues este papel, pues incluso es de colaboración, ¿no? Con organismos, con la propia sociedad, con diferentes instituciones, con las propias instituciones bancarias, para realmente, pues tener o sea, colaborar más ante los problemas que nos estamos enfrentando. Problemas como, por ejemplo, el envejecimiento de la población. Problemas como, por ejemplo, pues o sea, potenciales pandemias que puedan surgir en el futuro. O sea, muchísimos problemas que hoy en día, o sea, como sociedad, lo que creo que sí hemos aprendido es que si trabajamos juntos, pues es mucho más sencillo llegar a esas soluciones para poder, digamos, afrontar esos problemas, ¿no? Por otra parte, digamos, sale esa responsabilidad compartida, que, bueno, que no es más que una derivada, ¿no? Del primero. Y quizás el último punto es el tema de inversores a largo plazo. Entonces, a mí me encanta la traducción que pusieron, porque la primera vez que me lo leí dije, a ver, dice, os voy a leer la frase, el potencial positivo de las aseguradoras como inversores a largo plazo es sísmico. Yo dije, sísmico, esto se debe haber confundido de ser sistémico, algo así, no, sísmico. Bueno, y la verdad es que pensándolo en frío, claro, o sea, una compañía de seguros, especialmente, o sea, pues en vida, pero en general, tiene una mentalidad más a largo plazo, tiene una mentalidad más a largo plazo. Y esto creo que es muy bueno para los proyectos donde realmente tienes que pensar en el largo plazo, como por ejemplo la sostenibilidad. Antes hablábamos de la sostenibilidad. En el artículo, digamos, de la revista también se va a hablar mucho de la sostenibilidad. Pero es que este es uno de los papeles, ¿no? Que las empresas, y especialmente las empresas de seguros, pues tienen que desarrollar mucho más específicamente ahora en la sociedad. Pero no solamente eso, sino luego, digamos, con la elección de las inversiones que estamos haciendo en términos generales. Pero eso podríamos decir que son todas las empresas de seguros. Bien, y aquí venimos a hablar, o hemos venido a hablar también, de la parte de banca seguro. Y banca seguros, a ver, yo creo que es ahora mismo o sea, uno de los temas que está más en boga, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? En el ámbito regulatorio. En el ámbito, y digo, no solo por los seguros, sino por los bancos y por los seguros. En el ámbito tecnológico, en el ámbito del uso de datos. Entonces, yo creo que cumple, es decir, desde la perspectiva, digamos, que podríamos tener del negocio de banca seguros, bueno, que nació con una serie de necesidades, al papel que de nuevo, o sea, digamos, tiene que tener banca seguros. Y entonces, en este papel que tiene que tener, pues hay un punto que es muy importante, que es el banco. El banco en realidad se consolida como un canal, como una institución, como un partner, porque en realidad, digamos, yo creo que cuando trabajas en este mundo de banca seguros, es un partner que, por una parte, te permite tener o sea, te permite capitalizar, mejor más que tener, te permite capitalizar, en este caso sería hacer leverage, sobre todo lo que tiene el propio banco, es decir, sus propios sistemas de control, su propia regulación, sus propios sistemas de distribución, tanto los que son, vamos a decir, físicos como los que pueden ser virtuales, y sobre todo la capilaridad que tiene el banco para poder llegar cada vez a una población mayor. Y aquí os voy a sacar un ejemplo concreto. Es decir, por ejemplo, o sea, evidentemente esto es una realidad en todos los países, en España, etcétera, pero os voy a sacar un ejemplo concreto de México. La capilaridad que tiene un banco para llegar a determinados sectores de la población, inclusive cuando estás hablando de sectores de la población que pueden estar más desfavorecidos, porque también tienen determinadas pues, redes, ¿no? Permiten llegar a estos sectores, te permite hacer dos cosas. Por una parte, ofrecer un asesoramiento cualificado a todos los sectores de la población, a todos estos sectores de la población, y por otra parte, te permite acceder o les permite acceder, digamos,
a una protección que a lo mejor de otra manera, o sea, de otra manera, bueno, pues no sería tan sencilla de acceso, digamos, de tener la información, etcétera. Entonces, esta capilaridad en el sector banco asegurador es un punto muy importante y sobre todo teniendo cada vez más en cuenta que de lo que estamos hablando y de lo que tenemos que estar extremadamente orgullosos y preocupados al mismo tiempo es que, oye, al fin y al cabo, como todas las industrias, podemos hablar de números, podemos hablar de primas, podemos hablar de lo que queramos, pero lo más importante es que tenemos a nuestros clientes. Nuestros clientes son personas o son empresas, pero que las empresas, pues al fin y al cabo, tienen personas. Y estamos tratando, o sea, y estamos tratando con ellos y, lógicamente, nuestro objetivo es resolver esos problemas que se están planteando. Antes hablaba de grandes retos sociales como el envejecimiento de la población, la jubilación, las pandemias, etcétera, pero también, digamos, los problemas a los que nos estamos enfrentando en el día a día y que realmente esta protección, o sea, esta protección se ha demostrado y se va demostrando cada vez más, pues que va siendo más necesaria digamos, en la sociedad y creo que hay una conciencia cada vez mayor de este nivel de protección. Entonces, este es un punto, ¿no? Un segundo punto es, y ligado a esto, es todo lo que tiene que ver con la innovación, ¿no? Y la diversificación que queremos hacer, digamos, desde el punto de vista bancario. Yo antes decía que podemos, o sea, podemos realmente apalancarnos en todo este tipo de cosas. Y entonces, por ejemplo, se hablaba antes de la inteligencia artificial, se hablaba de los datos, hablamos de tecnología, o sea, recordemos que en la parte tecnológica también estaba muy atento al tema de la revista, decía, oye, ¿qué sistemas pueden utilizar los actuarios que no sean cajas negras, que realmente podamos interpretar, que con esto se puede hacer? Claro, estos son debates muy interesantes y que luego cuando esto lo escalas, o sea, cuando haces sistemas a escala, cuando tienes que trabajar datos a escala, pues el uso de las tecnologías nos permite acceder a una serie o sea, a una serie de análisis, a una serie de cosas que, por una parte, nos permiten ser mucho más certeros en los criterios de decisión que hacemos, pero por otra parte nos permiten ofrecer muchas, o sea, soluciones que son mucho mejores para nuestros clientes. Y además teniendo en cuenta, digamos, cosas que antes eran impensables. Esto de casi llegar a, oye, este tipo de cliente, solución personalizada, yo diría que no es tanto, pero sí, o sea, realmente llega a eso. Y lógicamente, bueno, como podemos ver, pues en la parte de banca seguros, esta diversificación, pues cada vez, digamos, se va dando, o sea, se va dando más y aparte va entrando, y con esto quiero introducir un tercer tema, va entrando todo lo que tiene que ver la parte digital. Ya. Pero antes de entrar en la parte digital, quisiera solamente decir un tema que creo que es muy relevante, que es, por ejemplo, hemos hablado antes del envejecimiento de la población, pero cuando estamos hablando de mejorar la oferta, de adaptarlo, de poder estar más presente en la sociedad, pues tenemos un sector de la población que es la silver economy, ¿no? Lo que podemos hablar, pues, de personas que pues ya van estando más próximas, ¿no?, a la jubilación o que están en la jubilación. Y yo hace mucho tiempo que estuve en unas conferencias y siempre se me quedó grabada una frase. Y la frase era, bueno, oye, es que a lo mejor cuando me haga mayor, yo es que no quiero que me den dinero. Yo lo que quiero es ser capaz de seguir, pues más o menos con mi vida y de estar activo y de poder seguir haciendo mis cosas. Es decir, a lo mejor, y entonces pensar en cómo se cubren esas necesidades que posiblemente hoy no estén correctamente cubiertas desde ese punto de vista de las prestaciones, y no estoy hablando de prestaciones monetarias, pues es un punto que posiblemente bueno, pues como sector de banca seguros, sector de seguros, sector de banca seguros, tenemos que afrontar y podemos afrontar. Y este justo, pues hoy es uno de los retos. Entonces, voy a entrar en el segundo punto, que era la parte de digital. En esta parte digital, bueno, o sea, es decir, yo creo que es que casi, no sé si decir que es casi un anatema decir, bueno, la digitalización es algo de innovación. Si llevamos hablando sobre digitalización, no sé, ¿qué? 20 años de lo que es la digitalización, de lo que es... Claro, el punto es hasta qué punto hemos sido capaces
oye, pues de que esta digitalización se convirtiera en una realidad. Y ha habido algunos catalizadores. O sea, antes sacaba el tema de la pandemia. O sea, no sé si leíais los memes, esto seguro que sí, ¿eh? Cuando llegaba y decía, oye, a ver, ¿cuál ha sido el mayor catalizador de la digitalización? Y decía, no, pues un catalizador es, dice, el CEO, bueno, tal, no sé qué, oye, la pandemia. La pandemia fue pues uno de los mayores catalizadores, si no el mayor catalizador que ha hecho que el mundo se digitalice de una manera acelerada, de una manera pues tremenda. Y, y esta digitalización la hemos visto, o sea, y la estamos viendo que se extiende, o sea, se extiende a muchas cosas. Pero inclusive podemos decir, y yo creo que es una de las tendencias que vamos a poder ver en los últimos, bueno, pues en los próximos años, es el clásico negocio de combinados. El clásico negocio de combinados, donde cada vez está más regulado, donde obviamente bueno, va a tener sus vaivenes y está muy vinculado a lo que ocurra con los tipos de interés, a, bueno, pues, a la competencia, etcétera. Pero dentro de esto, o sea, el negocio de combinados, pues o sea, siempre pensamos en Internet y decimos, no, mascotas, pets, viajes. Bueno, pues el negocio de combinados es uno de los elementos clave susceptible de ser digitalizado y donde pues oye, justamente desde un punto de vista banco asegurador, pues existe una posibilidad muy interesante de ofrecer una solución personalizada para el cliente, adaptada a sus necesidades y que además, oye, pues permite ir, o sea, ir o seguir la corriente que está siguiendo la propia sociedad, donde, oye, cada vez más las hipotecas son digitales, cada vez más los préstamos son digitales. Y entonces, dentro de esa, o sea, dentro de esa línea, pues también es lo que hay que hacer. Y esto justamente yo creo que hemos llegado a un punto donde gracias a la tecnología, gracias a, oye, pues lo que es el cloud, gracias al uso de datos, gracias a la reducción, que esto, bueno, quizás es un poquito más antiguo, ¿no? Pero la reducción del coste de todo lo que tiene que ver el procesamiento, pues se puede llegar justamente a este tipo de cosas, ¿no? Y dentro de esto, porque dice, bueno, pues esto dice, pues es lo mismo, pues, pero seguro que habéis oído hablar de una cosa que se llama el Embedded Insurance, ¿no? Embedded Insurance, que tiene vamos a decir, este lenguaje tan florido, ¿no? De Embedded Insurance, pero al final, o sea, al final es aproximarse a la necesidad del cliente en el momento en que realmente pues, tiene esa necesidad que está vinculada pues, a determinados productos, productos financieros o productos que podrían ser de naturaleza no financiera. Entonces, justamente estos, o sea, estos elementos que se están desarrollando por muchas compañías de seguros, ¿no? En el mundo, que seguro lo conocéis, pues también, digamos, desde el punto de vista banco asegurador, es pues una línea clave de desarrollo y que además, gracias a pues ese conocimiento mayor del cliente en muchos casos que puedes tener y justamente a esa capilaridad, que ahora es, digamos, una capilaridad mayor, porque no solamente está sentado sobre la red de oficinas, sino que está sentado sobre esa capilaridad de distribución del banco, de la entidad financiera, pues permite justamente acercar, digamos, esa protección, esa cobertura, esa, vamos a decir, satisfacción de necesidades personalizadas, pues a través de la red y que lógicamente, pues oye, va a generar un beneficio adicional también para los clientes. A ver, como no quiero decepcionar a nadie, como no podría ser de otra manera, voy a hablar, digamos, de dos temas, ¿no? Pero para no acabar con el tema, digamos que quizás ya está ya lo tocamos, etcétera, y hablamos un poco en general de todo, que es la regulación. Voy a empezar primero con la regulación y luego voy a terminar con la analítica del dato y luego, si queréis, ahí podemos hablar alguna, si alguien tiene alguna cuestión, alguna pregunta, pues podemos comentarlo. Definitivamente, y como comentaba antes, o sea, si hemos hablado de innovación y diversificación, o sea, hemos hablado primero de capilaridad, ¿no? Por hacer un resumen. Hemos hablado de innovación, diversificación. Hemos hablado de la transformación digital. Bueno, pues otro cuarto elemento definitivamente es la regulación. O sea, estamos en un sector que cada vez está más regulado en términos generales, es decir, tanto por EIOPA, tanto por nuestro regulador, la DGS,
como, digamos, pues por otras muchas regulaciones que nos vienen o bien desde el ámbito europeo o de bien desde el ámbito pues propio español. Y esta regulación, pues es un reto, es un reto, pero por otra parte, digamos, también lo que está haciendo esta regulación es avanzar cada vez más en, oye, pues justamente poner al cliente como nuestro, como nuestro principal elemento. Y luego, claro, ahí yo creo que también algunas veces es complicado, es decir, seguir el hilo a las tendencias e intentarlas regular, porque, claro, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de analítica de datos, y entonces discriminar o intentar establecer o poner, vamos a decir, de alguna manera, límites a este tipo de cosas que todavía ni siquiera están realmente desarrolladas o donde, bueno, es decir, tenemos un cierto conocimiento, pero yo creo que es incipiente sobre lo que puede pasar, pues también es un reto para los reguladores, ¿no? Y a mí me da la sensación que va a haber vamos a tener un periodo de cierta, vamos a ver, inestabilidad desde el punto de vista que, bueno, que habrá un proceso iterativo, ¿no? De regulaciones, adaptación de las regulaciones, de gran acercamiento. O sea, yo creo que aquí el punto clave, el punto clave va a ser el gran acercamiento desde el punto de vista de seguros y también de banca seguros con sus dos reguladores, ¿no? Digamos, específicos para podernos entender cada vez más y poder, pues oye, cumplir con la necesidad social que tiene, digamos, el seguro y que tiene, digamos, todas estas cosas, ¿no? Y no me quiero, no os quiero aburrir más con este tema, porque yo creo que el mensaje práctico de la regulación es, sí, cada vez hay más regulación. Sí, podemos decir, oye, está hiperregulado, estamos dedicando más tiempo a la regulación que a la gestión. Bueno, puede ser. Yo creo que la clave está en, igual que decía antes con la sociedad, en la colaboración para que lleguemos a soluciones que verdaderamente pues sean las adecuadas y que lógicamente beneficien a todos y beneficien especialmente a la sociedad. Y por último, como no puede ser de otra manera, hablamos de los datos. Y lógicamente ante este colectivo, que digamos que sois los actuarios, eh, pues obviamente, es decir, el tema de, mientras que antes podíamos decir hay una gran separación entre varias cosas, entre lo que es el dato, el pricing, las reservas, la elaboración de los algoritmos para poder hacer modelos predictivos. Bueno, claro, todo eso se convierte en una amalgama de cosas que ya no está, que ya no está separado y que lógicamente pues viene a converger en una serie de tanto de necesidades, por una parte de demandas, como de outputs, ¿no? que pueden surgir. Y al final, todo este tema de los datos creo que al final viene a responder a la necesidad de personalizar. Es decir, cuanto mejor seamos personalizando, pues oye, personalizando lo que hacemos, pues yo creo que responderemos mejor a las demandas de nuestros clientes. Y entonces, claro, aquí el análisis de los datos. El otro día estaba en otra conferencia que no daba yo, y entonces hablan, oye, es que tenemos datos que podemos hablar ya específicamente de cada distrito de población, casi de cada barrio, y entonces cómo se comporta la actividad de seguros aquí, etcétera. Claro, al final los problemas son, tienes que voy a utilizar el anglicismo, ¿no? Ingestar, digamos, una cantidad ingente de datos para poderlo procesar, para que, digamos, estos algoritmos, porque al fin y al cabo hablemos de lo que queramos, inteligencia artificial, etcétera, pues digamos, es una serie de algoritmos que tienen un nivel de sofisticación, digamos, mayor o menor, ¿no? Y que incluso permiten, digamos, una cierta capacidad de aprendizaje, pero claro, tiene que existir esta capacidad, ¿no? de procesamiento. Y justamente es lo que decía antes, hemos llegado a ese punto donde digamos, la unión de el cloud computing con el procesamiento del dato, que cada vez es más barato, con, digamos, estos skills, ¿no? de data analytics, de pricing, etcétera, se juntan y entonces permiten llegar a soluciones mucho mejores desde el punto de vista
del valor del cliente, ¿no? El valor del cliente. Y es indudable que, lógicamente también, pues desde el punto de vista del banco asegurador, pues cuanto mayor pueda ser la base o sea, la base a la que puedas tener acceso, ¿no? O sea, los datos que se puedan tener acceso, pues mejor conocerás a tu cliente y mejores soluciones podrás dar, ¿no? Que eso es uno de los elementos que tenemos. Entonces, resumiendo, hemos hablado la capilaridad, por una parte, o sea, y eso permite ofrecer esas soluciones a una extensa, una vasta parte de la población, incluyendo sectores desfavorecidos. Y no olvidemos que no estoy hablando, hablo de España, pero pensad también en otros países. Por ejemplo, cuando hablamos de Ecuador, ¿no? O sea, o bueno, o con los actuarios que hay, o sea, les podéis preguntar, oye, pero ¿y aquí cómo, o sea, la gente más desfavorecida, cómo llega al seguro, ¿no? Ese es un punto importante. Luego, por otra parte, hablamos de la innovación y la diversificación, ¿no? Es decir, oye, pues lógicamente esta capilaridad va unido a eso y vas, digamos, afianzándote, eres capaz de pues, hacer este apalancamiento, ¿no? Sobre esas capacidades del banco en términos de controles, en términos de regulación, en términos de capilaridad, etcétera. Tercer elemento que hablábamos es, oye, la digitalización y mucho, he hablado un poco, oye, el negocio combinado son los elementos, embedded insurance es el otro. He hablado de la parte de la regulación, donde es muy importante la colaboración, ¿no? Con el regulador y la colaboración, digamos, lógicamente, con los partners entre todos para llegar a esa solución. Y finalmente, pues sí, la parte de analítica del dato, como no podría ser de otra manera, ¿no? Todo esto, en un contexto donde lo más importante, sin duda, es que ofrezcamos soluciones mejores para nuestros clientes. Y en un contexto donde, obviamente, pues oye, tampoco, o sea, donde obviamente, pues tenemos que cuidar, lógicamente, que al final, pues oye, también seamos empresas rentables, ¿no? Y sostenibles en el tiempo. Sostenibles en el tiempo de una manera, o sea, de una manera tanto financiera como social, ¿no? Y respondiendo a estas necesidades. Entonces, nada, que primero daros las gracias, ¿no? A todos y a todas por la asistencia a la conferencia. Espero, no sé si ha sido un deleite, pero espero que al menos no haya sido aburrido. He hecho mi mejor esfuerzo para que sea lo más entretenido. Oye, y si en estos 8 minutos hubiese alguna pregunta que sepa contestar, estaré más que encantado de contestar.